No queremos medir por medir y archivar. Queremos medir para accionar. Queremos obtener información que sea no útil para el financiador porque necesite ese reporte, sino útil para el implementador. Al final, la gestión del impacto no empieza con una tabla de Excel, sino con un compromiso radical con la transparencia del aprendizaje colectivo y del propósito. Antes de medir lo que importa, generar consensos y discusiones sobre qué es lo que importa. Hola y bienvenidos a Comunidades que Transforman, el espacio donde exploramos el increíble poder de la filantropía comunitaria y la inversión para el desarrollo en Iberoamérica. Cómo, desde la base, comunidades y territorios transforman realidades y construyen futuros más justos y sostenibles. Soy su anfitrión, Felipe Bogotá, y me entusiasma ser su guía en este viaje de aprendizaje. En esta primera temporada de Comunidades que Transforman, personas invitadas de diversos lugares de Iberoamérica nos van a llevar a reflexionar sobre distintos rostros del sector filantrópico y de la inversión para el desarrollo, sobre filantropía comunitaria, sobre fundaciones territoriales, fundaciones comunitarias, sobre el poder de las alianzas y sobre la innovación para el financiamiento y para la medición, mirando las tendencias que van a redibujar el mapa en el futuro inmediato. En el episodio anterior nos preguntamos cómo financiar el cambio, explorando cómo innovar en la búsqueda de sostenibilidad financiera para las organizaciones del sector. Hoy conversaremos sobre algo que está estrechamente vinculado a buscar financiación, medir resultados y comunicarlos de forma efectiva. Para que nos guíen durante esta conversación, tendremos un panel de lujo con 3 invitados muy especiales que nos llevarán a reflexionar sobre la medición y las posibilidades de innovar. Vamos a hablar a fondo sobre cómo reimaginar la forma en que leemos el impacto, haciéndolo de la mano de las comunidades y territorios. ¡Vamos allá! Bienvenidos de nuevo a Comunidades que Transforman. Hoy tenemos invitados e invitadas de lujo a esta conversación. ¿Quiénes se nos están uniendo en la grabación del día de hoy? Primero, Carla Grados Villamar, codirectora para Latinoamérica de 60 Decibeles, empresa global de medición de impacto. Carla actualmente trabaja para aumentar la transparencia del impacto a través de la medición centrada en las personas de la región. Cofundadora de Lucha Startup Studio y de Proa.p, directora de empresas sociales del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Perú. Más de 10 años trabajando en innovación social y finanzas sostenibles, colaborando y trabajando con la ONU, la PEC, la OCDE y el BID, entre otros. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de CUNAN y del Consejo Asesor Nacional de Inversión de Impacto de Perú. Es máster en Políticas Públicas y MBA por la Universidad de Oxford. Gracias por unirte a la conversación, Carla. ¿Desde dónde nos saludas el día de hoy? Desde Ciudad de México. Y muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo, desde Ciudad de México. Bueno, también nos acompaña Lina, socia consultora en innovación social en Asahi Consultores y coanfitriona de nuestro podcast Comunidades que Transforman. Lina es politóloga y máster en gestión de proyectos sociales y desarrollo de política pública. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector social, en temas relacionados con alianzas multiactor, sostenibilidad del sector social, arquitectura relacional y organizacional, regeneración institucional e inversión de impacto. Es parte de varias juntas y consejos directivos, incluyendo organizaciones como Make a Wish Colombia, Pacicultura y la Fundación Mariana Nova. ¿Cómo estás, Lina? ¿Desde dónde nos acompañas hoy? Hola, Pipe, pues desde la fría Bogotá, y gracias por tremendas flores, qué tremendo perfil, gracias. Bueno, encantados de contar con tu participación el día de hoy. Y finalmente se nos une Ricardo Arévalo, director ejecutivo del Fondo Comunitario Monteverde. Ricardo es profesional en administración de empresas con más de 10 años de experiencia liderando iniciativas en consultoría empresarial, gestión deportiva y cultural, economía circular y agroecología. Apasionado por impulsar soluciones sostenibles desde lo local, integrando visión empresarial con formación en gestión de proyectos de desarrollo. Gracias por sumarte hoy, Ricardo, y desde dónde nos acompañas el día de hoy. Hola, colegas, un saludo desde Monteverde, Costa Rica. No tan frío como Bogotá, pero sí con clima apenas para el café. Buenísimo, entonces tenemos pues una gran diversidad latinoamericana en este espacio y además desde varios lugares del continente. Yo estoy desde Medellín en este momento y vamos a empezar entonces la conversación y quiero empezar contigo, Carla. En esta primera ronda, de hecho, queremos hablar justamente de, bueno, hoy cómo estamos viendo la perspectiva de la medición, ¿no? Y contigo queremos empezar y también que nos cuentes un poco de 60 decibeles. La medición, ¿qué le pasa hoy a la medición? Que hoy la gente la entiende mucho como con resultados muy numéricos, con actividades, con productos súper concretos, pero también entendemos que, bueno, que también hay nuevas tendencias, que puede haber innovación.
formas de medir distintas, medir la percepción, la agencia que tienen las personas, por ejemplo, en sus comunidades. Nos gustaría que nos contaras un poco de esto, cómo hoy los sistemas de medición se están renovando, están innovando frente a, digamos, las cosas que fueron más tradicionales. Sí, muchísimas gracias, Felipe. Te voy a decir Pipe porque escucho que todo el mundo te dice Pipe, así que me tomo el atrevimiento para eso en confianza. Bueno, a ver, desde la perspectiva de 60 Decibels y también personal, y como bien mencionaste, la medición de impacto se ha puesto, en buen sentido, diría yo, en tendencia o de moda, pero eso viene con algunos desafíos o riesgos, digamos, ¿no? De qué es realmente medición de impacto y qué no lo es. Y la mayoría cuando habla y ejecuta y practica medición de impacto, efectivamente trabaja con resultados, que no es en sí impacto, son resultados operativos, es generación de acceso. Es como decir, yo soy un banco que otorga créditos, mi impacto es que tengo 1000 clientes. El hecho que se haya generado acceso a crédito a 1000 personas no significa que esas 1000 personas estén financieramente incluidas. Significa que tienen acceso a un crédito y que el impacto puede ser positivo como puede ser negativo, ¿no? Y justamente para ir ese paso más allá y realmente medir, como se dice en inglés, los outcomes o resultados intermedios y eventualmente el impacto, hay distintas metodologías. Y tradicionalmente las metodologías que más se han utilizado para medir outcomes son muy académicas. Son experimentales o cuasi experimentales, rigurosas, muy válidas, pero justamente por ser tan rigurosas son bastante complejas y costosas y difíciles de aplicar. Y en algunos casos, sobre todo en mediciones sociales, tienen algunos temas éticos, cuando se trabaja con grupos de control, que lo que hizo fue que no se midiera tanto outcomes o resultados intermedios de impacto y la mayoría de gente se quedara en outputs o resultados, ¿no? Esto, generación de acceso, por ejemplo. Y en los últimos años se han visto distintas metodologías para hacer que la medición de outcomes sea más común, pero al mismo tiempo más ágil. Y en ese espacio es donde se encuentra 60 decibeles, ¿no? En cómo podemos medir outcomes de una manera un poco alternativa, que no quita la validez o la importancia del estándar de oro, que son las evaluaciones experimentales o cuasi experimentales, pero es muy consciente de que no todos pueden ejecutarlas. Entonces, ¿cómo hacemos para ver una manera de medir outcomes y al mismo tiempo poner la voz del usuario en el centro de esa medición? Hacerlo lo más humano y lo más real posible. Y ahí fue que 60 Decibels, en realidad antes Acxiom, 60 Decibels, 60 decibeles es un spin-off de Acxiom, crea una metodología que se llama Lean Data, Data Ágil, que no es más que en realidad una modificación de cómo funciona inteligencia del consumidor. Es agarrar una encuesta, volverla quanti-quali, no solo quanti a nivel de preguntas abiertas y cerradas, trabajar bajo la misma estructura de, digamos, temas estadísticos, pero enfocarse en lo que se dice una medición de abajo hacia arriba, que significa, en vez de yo ir directamente a medir X, Y y Z, porque asumo que esos son los impactos que se van a generar, dejo apertura para explorar externalidades y que ocurra A, B y C. Y eso lo mido de manera rigurosa y así puedo entender no solo acceso, sino el cambio en la vida de las personas desde su percepción y su experiencia, pero con la rigurosidad de una investigación de mercado, ¿no? Sin ir a una evaluación de impacto experimental o cuasi experimental. Y eso es lo que venimos haciendo en 60 decibeles hoy. Y lo que vemos también que están activando muchas organizaciones, ONGs, que no pueden ir a la parte experimental. Y en el caso de nosotros, digamos, el diferenciador es que trabajamos con muchos indicadores estandarizados a nivel global, bajo esta lógica medio abierta, cerrada en las encuestas, que nos permiten tener benchmarks, que son como el proxy o la alternativa al famoso grupo de control, ¿no? Para así intentar evitar ese grupo de control si es que no es posible o no es viable. Gracias, Carla. Gracias por estos insumos que nos vas dando a la conversación, porque hablas de lo experiencial, de lo experimental, del usuario, de abajo hacia arriba mencionaste. Y justo ahí yo quiero pasar a Lina, porque además conozco del trabajo de Asahi en diferentes campos. Desde, diría yo, digamos, desde el conocimiento que tengo, parte más dura, inversión de impacto, pero también muy cerca a los contextos muy locales. Y también quiero ir a lo contextual, ¿no? Yo, por ejemplo, soy director de Territoria, que promueve la filantropía comunitaria, algo muy relacionado a contextos, territorios. Nos gustaría, Lina, que nos compartieras, bueno, hoy cómo captamos lo esencial, ¿no? O sea, listo, el impacto y hablamos de algunos productos, resultados, pero ¿cómo qué es lo esencial y cómo captamos eso
e incluso cómo lo comunicamos, porque muchas veces también hay un tema del vocabulario que se utiliza o la manera como se comunica esto frente a otros actores. Desde ahí, ¿qué experiencia tienen con esto? También pues tejiendo sobre lo que nos comenzó a compartir Carla. Pues Tito, me encantaría decirte que hay un concepto en donde todos entendamos igual el impacto y yo creo que esa es una de las barreras. Yo lo que creo es que dependiendo del sector y dependiendo de las organizaciones, pues todos estamos entendiendo de distinta manera lo que significa generar impacto. Y por lo tanto, si tenemos problemas definiéndolo, pues vamos a tener más problemas midiéndolo y por lo tanto, más problemas comunicándolo. Y creo que eso termina siendo como un ciclo en donde al final necesitamos entender primero qué es lo esencial, por ejemplo, de la filantropía comunitaria que queremos medir. En filantropía comunitaria no estamos hablando de medir número de personas atendidas, número de organizaciones que vinieron a una capacitación, número de capacitaciones, sino necesitamos empezar a medir un poco más la confianza, la reciprocidad, cuál es ese poder compartido que hay en estas organizaciones que se están pensando en crear infraestructura que perdure en el tiempo y que habilitan que todos aquellos que tienen las manos puestas en la tierra haciendo que las cosas pasen, pues se vean honrados un poco también por esas mediciones. Y uno de los principios que yo creo que es más importante dentro del proceso de filantropía comunitaria es la transparencia. Pero ¿cómo vamos a hablar de transparencia si no tenemos información y si no tenemos datos? Entonces, creo yo que al final, y en Asaí nosotros creemos que medir no necesariamente es contar cosas, sino empezar a construir un poco más de sentido. Y por eso pensamos que hay que resignificar el vocabulario que tenemos del impacto basado un poco más en relaciones, en agencia comunitaria y en transformación real. Y para eso hemos desarrollado incluso unos índices que después les puedo contar un poquito más al respecto, que hemos visto que funcionan y que son interesantes y muy sencillos, porque creo que el problema no son los indicadores, sino el problema es para qué utilizo la información. Y cuando no estoy utilizando la información para tomar decisiones, para resignificar las relaciones, pues tengo un montón de información sin organizar que básicamente no es útil para poder crecer y evolucionar. Muy interesante, Lini. Qué chévere todo lo que nos planteas y de hecho dijiste manos en la tierra. Un lujo que en esta conversación nos acompañe Ricardo, porque Ricardo hace parte también de un fondo comunitario y por otro lado también hace parte de una red global que está trabajando temas de cómo innovamos la medición. Entonces, hablando de manos en la tierra, Ricardo, y ustedes como fondo comunitario, ese apoyo que ustedes dan a iniciativas locales, pues sabemos que van más allá del dinero. Cuéntanos un poco de eso, cómo acompañan a las iniciativas de Monteverde para que puedan entender y narrar su propio impacto, qué tipo, por ejemplo, de capacidades de medición buscan fortalecer en la comunidad que sean útiles para ellos y no solo para rendir cuentas, por ejemplo. Cuéntanos esa perspectiva también desde ese lugar. Claro, Felipe. Sí, bueno, primero que resueno mucho con lo que tanto Carla como Lina venían mencionando. Nosotros desde el Fondo Comunitario Monteverde, de hecho, estamos en un esfuerzo de forjar una cultura y también estamos precisamente cambiando el lenguaje, como mencionaba Lina, de evidenciar lo que los grupos están haciendo, también desde una perspectiva de confianza, ¿verdad? Partimos de esos valores, partimos también de discusiones sobre qué es lo que importa y a partir de ahí cómo medirlo o cómo evidenciarlo, ¿verdad? Y hemos estado precisamente en espacios de intercambio con los grupos afiliados, con becarios, con aliados territoriales, precisamente para generar un poco esa discusión, esa masa crítica. Y lo hemos entendido y asumido como un proceso de transformación cultural que pues va a tomar tiempo, ¿verdad? Precisamente la semana pasada tuvimos un taller, en un par de semanas vamos a tener otro y como que todos lo estamos asumiendo un poco con esa óptica de cómo evidenciamos. Entonces, por ejemplo, los formatos de reportería que tenemos para el programa de donaciones pequeñas ya lo estamos viendo diferente porque tenía de repente una óptica muy burocrática quizá, y queremos transformarlo para que no sea precisamente un tedio para las organizaciones, sino que sea un insumo de divulgación para ellos y para ellas, ¿verdad? Entonces, en esa frecuencia estamos, pero como bien mencionaba Carla y también Lina, hay como mucha confusión, de repente es un poco como un terreno un poco lodoso y difícil para muchas de las organizaciones de base, empezando por eso, qué es un resultado, qué es un efecto, qué es un impacto, ¿verdad? Y esa cadena. Inclusive en programas como los que tenemos, los efectos que se puedan dar
trascienden, por ejemplo, los plazos de las becas. De repente no vas a tener impactos en un año plazo, ¿verdad? Y tampoco puedes atribuirte como organización que da soporte a iniciativas de base, los hitos, los logros que estas organizaciones puedan tener. Entonces es un tema complejo, pero que le estamos entrando con mucha convicción. Gracias, Ricardo. Pues de esta primer sondeo, línea de intervenciones, veo sobre todo, quiero rescatar dos cosas para las personas que nos están escuchando. Lo primero, que no es sencillo al parecer, ¿no? Cómo estamos definiendo, entendiendo, comunicando temas de impacto, y que creo que eso va a dar para muchas otras conversaciones. Soy un fiel creyente que la filantropía necesita en eso también, cambiar, romper esquemas, y ustedes acá como personas expertas nos están mostrando que no es tan sencillo, pero ahí va mi segunda como cosecha, digamos, de estas primeras intervenciones. Y es que igual sí podemos ver algunas bases, algunos principios, porque los tres coincidieron en, bueno, cuál es la importancia del usuario con el que estoy trabajando, persona en comunidad. ¿Los métodos que estoy utilizando realmente son útiles o necesito cambiarlos para que capten realmente lo esencial? Que no solo, digamos, queremos medir cosas súper tangibles, sino hay cosas intangibles que probablemente tienen un impacto mucho más grande y que deben tener un peso sobre la mesa, pues trascendental muchas veces en la comunicación o en el mismo financiamiento. Y ahora, digamos que justamente habla a propósito algo del financiamiento, porque ¿qué sucede? Muchas veces los temas de financiamiento y medición pareciera que se encontraran como en una especie como de divorcio. Yo les voy a hablar desde de hecho, mi experiencia como organización de filantropía. No es tan fácil encontrar organizaciones, digamos, o uno como organización filantrópica, querer destinar, por ejemplo, recursos a los temas de medición, a los temas de impacto. Y yo creo que ustedes lo deben vivir en carne propia, de hecho, porque son organizaciones que también trabajan estos temas. Pero es que, ¿qué pasa también? Hay una tensión que me gustaría hablar contigo, Carla, a ver cómo ustedes lo están viendo. Y es que, pues, los ciclos de financiamiento, ¿no? Por lo menos hasta hoy, como los conocemos, son, pues, súper tradicionales, ¿no? Y además que queremos ver resultados rápidos, proyectos, programas, ¿no? Y los ciclos de financiamiento necesitan ver cosas concretas y a veces pronto. Pero por otro lado, de hecho, Ricardo lo dice, hay cambios que se dan en muy largo plazo. Ni hablar si estamos hablando de enfoques sistémicos donde tú necesitas mover unas palancas que tardan. ¿Cómo conciliamos esa tensión, o qué perspectiva ustedes tienen de cuando se encuentran como lo urgente, lo importante, o el corto plazo y el largo plazo? Cambios profundos, pero que sabemos que pues sí, se necesitan mostrar cosas. ¿Cómo ustedes abordan esta tensión, digamos, tan de moda, que yo creo que va a seguir estando y tenemos que seguir navegándola, ¿no? En el ecosistema. Muchas gracias por la pregunta. Y en realidad esta línea a temas que han ido mencionando Ricardo y Lina sobre cómo medir impacto y por qué, por encima de todo, por qué medir impacto. Cuando viene el financiador, quiere financiar algo que sabe que no va a generar un impacto negativo, que no va a generar un riesgo, pero por encima de todo quiere ver algo tangible, ¿no? Y lo más tangible usualmente son los resultados. No es como llegué a de vuelta a 1000 personas. Y ese por qué no es suficiente, ¿no? El por qué que muchas veces trae el financiador de quiero algo tangible. Pero lamentablemente por temas ajenos al financiador muchas veces, como bien dices, su tiempo o el tiempo de los fondos es mucho más corto de lo que va a ser el impacto real de esa intervención. Y hoy esa tendencia, diría, está creciendo porque muchos de los fondos filantrópicos están yendo a inversión de impacto. Y en inversión de impacto el mundo es aún más rápido y tenemos startups, etcétera, que tienen tiempos más cortos y por lo tanto ese tiempo se está cortando aún más. La medición tradicional, por otro lado, la que hablábamos al inicio, la más compleja, la que trabaja con grupos de control, la más rigurosa, toma muchísimo tiempo. Tiene una línea de base, un seguimiento, continúa un grupo de control, puede tomar 1 o 2 años y no es viable y es carísima, en realidad, incluirla efectivamente dentro de un monto de financiamiento de la mayoría de fondos filantrópicos, ¿no? Que otorgan ese tipo de dinero. Lo que hemos visto desde 60 decibeles es cómo podemos trabajar con mediciones que sean útiles de corto plazo, que sean útiles para el implementador. O sea, no queremos, y acá lo mencionó Lina, o sea, no queremos medir por medir y archivar. Queremos medir para accionar. Queremos obtener información que sea no útil para el financiador porque necesite ese reporte, sino útil para el implementador. ¿Cómo logramos conciliar eso con los tiempos del financiador, pero también con información que vaya más allá de llegue a tantas personas? Y ahí es donde es que mencionaba brevemente, y ahora lo puedo profundizar un poco más, la metodología con la que trabajamos nosotros, y hay otras similares, que es muy aterrizada en inteligencia del consumidor. En el sector privado siempre se ha querido obtener insights o hallazgos de los clientes y los consumidores para poder
crear y rediseñar y sacar nuevos productos al mercado, no es algo muy rápido. Inteligencia al consumidor son encuestas muy estructuradas para sacar ese tipo de información, pero muy rápidas. ¿Cómo podemos aprender de ese espacio para poder lanzar encuestas similares, pero que puedan darle insights de impacto, no de negocio, a los implementadores? Ok, has dado un crédito. ¿Por qué? O mejor dicho, un crédito. Has dado, vamos a poner algo aún más simple que un crédito, una capacitación. Dice una capacitación para empoderamiento de mujeres y quieres aumentar la agencia de las mujeres, pero lo que puedes medir hasta ahora es cuántas mujeres han accedido a esa capacitación. ¿Por qué han accedido? La verdad es que no sabes. Porque no les has preguntado si es que han accedido porque su amiga se los recomendó, porque se enteraron en un folleto, porque sienten hace tiempo que no tienen suficiente agencia en su hogar. No sabemos, simplemente sabemos que accedieron. A las que completaron la capacitación, ¿cuál fue la sensación de completar esa capacitación? ¿Se sienten más empoderadas o simplemente están felices que conocieron amigas en el espacio? ¿O es que sienten que tienen acceso a más información para seguir buscando? Entonces, ese por qué, detrás de por qué accedieron, es lo más valioso o una de las cosas más valiosas para el implementador, porque es información para luego ir modificando esa intervención. Y eso es inteligencia del consumidor, pero enfocado en inteligencia del beneficiario o al usuario, como decimos nosotros. Y lo que estamos buscando hacer para conciliar los tiempos de los financiadores con ese tipo de mediciones es utilizar mediciones rápidas con encuestas remotas, cuantitativas, cualitativas, para obtener información accionable para tu implementación, pero suficientemente relevante para que el financiador diga, ok, veo que estás yendo más allá de simplemente llegar a 500 personas, sino que estás cambiando estos temas en su agencia o en su residencia. Ahí diría que esa es una aproximación que estamos viendo como bastante útil en el mercado. Gracias, Carla. Y gracias también, creo que lo van a valorar mucho las personas que nos escuchan, que nos diste algunos ejemplos muy concretos de, bueno, pareciera que sí es posible navegar esa tensión con cosas como las que mencionas. Y justamente pues vamos a hablar de otra tensión. Y para eso quiero que Lina nos ayude a navegarlo. Que es, bueno, uno habla de medición y entonces pareciera que eso es estandarizar, replicar, escalar, ¿no? Yo mido y tengo como una cosa como empaquetada así y la fórmula secreta, ¿no? Que en todos lados y entonces yo después tengo un consolidado, por ejemplo, de muchas cosas. Sin embargo, hay procesos, proyectos, grandes proyectos de hecho de financiamiento que no necesariamente suceden en el mismo lugar ni con las mismas personas. Doy un ejemplo, yo ahorita me encuentro en Medellín justamente reunido con 8 territorios de Colombia muy diversos y justamente nos estamos preguntando cuál debería ser un sistema de medición donde el Amazonas es súper diferente a Bogotá y Bogotá es súper diferente a Medellín y Medellín es súper diferente a los Montes de María en Colombia, porque claro, trabajamos filantropía comunitaria, entonces respetamos mucho los procesos locales, la autonomía, ¿no? Esa innovación local. Lini, ¿tú crees que es muy difícil, imposible o no navegar esa tensión entre lo que se espera desde la medición, que es súper bonita, estandarizada, replicable, escalable, y contextos locales súper diferentes? ¿Cómo conciliamos eso? ¿Se puede, no se puede? ¿Tienes algún ejemplo? Yo creo que es que no, en esto no hay nada fácil. Yo creo que, de hecho, navegar una tensión en cualquier contexto es difícil, pero yo creo que hay maneras de suavizar un poco las tensiones para poder entender también que medir no es fiscalizar, que medir no es solamente una cuestión de auditar. Y por eso a mí me gusta mucho un marco, un framework que se llama el Impact Management Project, que trata de ir un poquito más allá de solamente evaluar, como nos enseñó la cooperación y los diferentes actores del desarrollo, a medir antes, durante y al final, a ver qué pasó, sino más bien cualquier operación, cualquier organización genera unos impactos, usted sabe cuáles son, gestiónelos. Y creo que en esto hay también un montón de herramientas en donde la platanización, tropicalización a los contextos tiene que ver también con los instrumentos de pronto de recolección que estamos utilizando que sean muy locales. El hecho de poder integrar encuestas comunitarias, actas de gobernanza, sistematizaciones colectivas, de cómo incluir e integrar lo cualitativo a lo cuantitativo. Y yo creo que ahí hemos hecho como unas mellas interesantes en donde nos hemos dado cuenta que por más que tú quieras implementar unos indicadores para entender cuánto contribuyes a los objetivos de desarrollo sostenible, no tienes que renunciar a tu autonomía territorial para poder hacerlo. Lo que es importante también es un poco qué es lo que se quiere contar, cómo podemos traducirlo para que la gente entienda qué es lo que está pasando y cuáles son las transformaciones. Realmente hay millones de maneras de generar y de crear impacto y creo que ahí hay un montón de paradigmas que podemos transformar, pero entre esos creo que el más poderoso es como no estamos midiendo solamente para rendir cuentas al donante, al financiador, sino también para poder tomar decisiones éticas.
Y por eso creo que la gestión del impacto es la evolución de la medición y de la evaluación. Y este enfoque además nos permite poder acompañar también a organizaciones que además están implementando modelos diferentes, que están haciendo cosas diferentes y que valoran mucho la transparencia, sino que pues sus prácticas necesitan codiseñar nuevas maneras, sistemas híbridos que puedan combinar los estándares, ¿sí? Los estándares como el IRIS Plus, los ODS, el GRI, con estos instrumentos contextualizados que nos permitan además poder usar la medición como un instrumento de verificación en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y que eso esté alineado al final de cuentas a los lenguajes comunes, porque son pocos los lenguajes comunes, pero pues si esos son los que existen, pues entonces intentemos articularnos a ellos y por eso es que no tratamos de estandarizar la experiencia, sino más bien de crear condiciones para que cada comunidad pueda contar su transformación con su propia voz, con las métricas que son significativas para ellas. Y eso en nuestra experiencia ha sido lo más valioso de todo este proceso. Gracias, Lini. Muy interesante porque al igual que Carla, creo que nos das algunas pistas de cómo navegar entonces la atención con cosas concretas además, porque lo dijiste también en cosas muy concretas, valga la repetición de herramientas, de maneras, de cómo uno puede hacer algunas adaptaciones, respetar procesos locales. Y acá, Ricardo, pues como lo dije también en la anterior ronda, tienes aquí el papel también de darnos como una mirada desde ya lo local, porque, y no es una crítica, pero sí, digamos que el tema de la estandarización muchas veces cayó sobre los financiadores grandes o los grandes capitales, ¿no? Pues que de alguna manera uno también puede entender el por qué se necesita eso muchas veces. Pero ustedes son un fondo comunitario, entonces de alguna manera ustedes también ya tienen ese rol de entregar fondos locales. ¿Cómo es su proceso ya en ese tema de medición? Por ejemplo, cuando ustedes entregan fondos locales, caen en la tentación de replicar modelos tradicionales. Puede pasar, a nosotros nos pasa como territorio y promovemos filantropía comunitaria y a veces paramos y decimos, uy, venga, esto se está pareciendo a lo que decimos que queremos cambiar porque uno como que puede caer, ya conoce, ¿no? Ustedes qué han hecho, han innovado, tienen otra manera de medir, digamos, cuando están entregando fondos a organizaciones más de base. Cuéntanos un poco también como desde esa experiencia, cómo navega en ese mundo del paradigma, digamos, de la estandarización y de la medición tradicional. Sí, bueno, ahí tal vez hacer la salvedad de que nosotros desde el Fondo Comunitario Monteverde, y al menos en el tiempo que yo he estado, que ha sido poco más de 2 años, la mayoría de los fondos vienen de filantropía local, de empresas locales, de personas individuales, y una pequeña porción, sí, más de perfil cooperación internacional, más grande ONG, ¿verdad? Inclusive ese caso, el de estos fondos, pues me genera un poco de gracia porque nos declaramos en rebeldía por lo que nos estaban pidiendo. Básicamente no correspondía, digamos, los fondos, que obviamente se agradecen, pero versus la carga burocrática y la batería de indicadores que igual había una brecha y una desconexión bastante importante entre lo otorgado y lo que se pretendían adjudicar, digamos, a raíz de esa donación. Entonces, básicamente nos declaramos en rebeldía y no lo presentamos, ¿verdad? Quizás es el caso más, más radical de este último tiempo y que pues obviamente no lo recomiendo y es riesgoso, pero bueno, a veces hay que posicionarse, ¿no? Precisamente. Y digamos, con ese contexto, nosotros, al menos en el grupo de Medir lo que importa, el Global Fund for Community Foundations, somos quizá el bichito raro porque sí, muchos de los otros colegas están en esta dinámica de tensión con grandes financiadores y que les exigen una batería de métricas que de repente no responden a esas necesidades. Entonces, lo que nosotros pues hemos venido haciendo es precisamente como ya incorporar esta óptica de, bueno, primero de esto de medir lo que importa, y fue curioso porque tuvimos 2 encuentros. En el segundo nos fuimos un par de pasitos atrás y creo que se ha expuesto tanto por Carla como por Lina, tal vez de manera implícita, de antes de medir lo que importa, generar consensos y discusiones sobre qué es lo que importa, ¿verdad? Y a partir de ahí, cómo medirlo y o evidenciarlo. Entonces estamos como con este cambio cultural, tanto al interno de la organización como con los donantes en el territorio, que son bastante flexibles y accesibles, como te decía, son personas que vos te las encontrás por la calle. Entonces es una dinámica bastante particular en nuestro entorno. Pero lo que hemos venido haciendo es precisamente eso, como ir comunicando que estamos en este grupo, que estamos
pues revisando de manera integral nuestras prácticas en pues financiamiento de iniciativas de base, qué acompañamiento se les da, cuando se cierra un proyecto, qué se puede pedir, qué no, qué pueden aprender los unos de los otros, porque habrán unos que tienen más habilidades para llevar bitácoras, hay otros que tienen más habilidades para el storytelling, por ejemplo, hay otros que tienen más habilidades para lo que fuese. Entonces, un poco también ese espíritu pues, de desarrollo de base es propiciar el aprendizaje entre pares, que creo que es muy valioso. Entonces, más o menos en esa es la frecuencia en la que estamos. Pero bueno, y para cerrar, en estas dinámicas, yo creo que con grandes financiadores se puede partir de un proceso de negociación o si de plano sabes que es algo que no te conviene, inclusive y con lo difícil, ¿verdad? Que también está el entorno, una opción es no continuar, ¿verdad? Porque si estás perpetuando dinámicas nocivas y pues exigencias que no corresponden con el apoyo que se está ofreciendo, pues a veces la mejor opción es decir no. Gracias, Ricardo. Bueno, de hecho, eso es lo que hemos buscado con comunidades que transforman con este podcast y es traer diferentes visiones a la mesa, porque Ricardo nos está dando también una visión donde él mismo dice, ¿no? Con unas posiciones fuertes que son legítimas, que tienen todo un sustento y que, bueno, justamente también hacen un llamado, por ejemplo, a un grupo de financiadores y nos están escuchando sobre cómo también lo están viendo algunos procesos locales. Entonces, eso es lo que justamente estamos buscando en este espacio, como traer visiones diferentes, tanto de tensiones entre los temas, como hemos venido navegando en esta conversación, como incluso desde los actores. Un poco como recogiendo lo que han venido ustedes mencionando, no es nada fácil para como anfitrión de esta conversación, porque además podríamos hablar un montón de rato sobre qué es impacto, cómo medirlo, herramientas. Creo que Ricardo, por ejemplo, trajo un tema ético también, creo que también igual lo han traído Lina y Carla, la ética, dónde está eso, qué está haciendo lo importante. Solo quiero como rescatar dos, tres elementos, digamos, para nuestra audiencia antes de ir yendo a una parte final. Y es, sin dudas, se puede innovar. A mí me está quedando como anfitrión de esta conversación que sin duda se puede innovar, se está innovando en métodos, se está innovando incluso en el sentido del por qué se hacen las cosas. Digamos que hay un apetito y hoy hay cosas probadas de podemos innovar, podemos cambiar. Ya cada quien lo irá haciendo desde su lugar, desde el enfoque del financiador, desde el fondo comunitario, desde la organización experta. Eso pues me gusta mucho que ha salido en esta conversación. Lo segundo, que sí hay como un cambio de paradigma de, bueno, pongámonos de acuerdo igual de qué es lo importante, qué es lo esencial, y que pareciera que lo cualitativo, como algunos lo llaman por ponerle una etiqueta, cada vez tiene más fuerza, ¿no? Agencia, relaciones, confianza, capital social, relacional, etcétera. Lo cuantitativo yo creo que siempre ha estado. Yo soy economista, yo jamás iría en contra de los métodos cuantitativos, por ejemplo. Creo que como economista mi tema siempre fue, bueno, ¿cómo ponemos a la par otras cosas, no? Porque va a ser mucho más rica, digamos, la medición y el entendimiento. Y finalmente creo que, el uso de la medición, ¿no? Ha salido bastante en esta conversación, o sea, medir para qué, la comunicación de eso, la gestión de eso, el tema de rendición de cuentas, potenciar financiamiento, o sea, al final la importancia es no solo el por qué, sino para qué medimos, ¿no? Y creo que aquí han salido diversas experiencias muy, muy interesantes que se valoran muchísimo y que uno quisiera tener 10 horas para darle a este tema con profundidad. Entonces, bueno, Carla, Lina, Ricardo, ha sido una conversación pues muy interesante, muy esclarecedora, aunque también con ganas de conversar más. Gracias por mostrarnos estas perspectivas innovadoras sobre medir y contar el impacto desde una mirada alternativa, desde miradas además regionales, pero también locales. No se vayan porque tras esta conversación llega Manos a la Tierra, el espacio en el que llevamos las ideas al terreno. Entonces, estamos en la recta final de este episodio de Comunidades que Transforman. Las valiosas reflexiones de Carla, Lina y Ricardo nos permiten encontrarnos con perspectivas innovadoras acerca de la medición de impacto y su papel central en la inversión para el desarrollo. Entonces vamos a hacer pues una ronda rápida final y con esta introducción. Y es que sabemos que medir puede ser abrumador. Ha salido en la conversación, consume recursos, da miedo y a veces no se siente útil. Para esa organización o iniciativa que nos escucha y se identifica con ese miedo, ¿cuál es el primer paso para empezar a usar la medición como una oportunidad real para aprender y contar su propia historia? Carla, ¿tú qué nos dirías? Bueno,
Me encantaría resumir lo que dijiste y bueno, lo resumiste súper bien. Es primero que como equipo de organización digan por qué, cómo y para qué. ¿Por qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué hay metodologías más innovadoras? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a accionar esa información? Tener esa discusión como equipo creo que ya es muy valioso antes de empezar a medir. Y lo segundo, una vez que tuviste esa conversación, esa discusión, es honestamente evitar lo que yo le digo el análisis parálisis y empezar por la herramienta más cercana que tengas, porque es mejor empezar y equivocarte que nunca empezar. Y si vamos a empezar a medir, intentemos con encuestas, intentemos con entrevistas en profundidad, intentemos con conversaciones en campo. Hay mucha información allá afuera. Yo creo que lo mejor es juntarte con otras organizaciones similares a las tuyas y conocer qué tipos de mediciones están realizando o escuchar podcasts como este para algunos tips. Gracias, Carla, y por la publicidad también que le haces al podcast. Lina, ¿tú qué le dirías a esa iniciativa? Yo creo que es que hemos hablado tantos años de esto de la misma manera y las conversaciones no evolucionan, que yo creo que hay que dejar de tener miedo. El primer paso para mí es como abrazar la medición y la gestión del impacto como una oportunidad para poder decidir mejor desde lo que somos. Yo creo que al final, si tenemos claro cuál es el impacto, qué es el impacto que queremos generar y cómo sabemos si estamos lográndolo o no, creo que eso puede ser un buen punto de partida, porque siento que al final la gestión del impacto no empieza con una tabla de Excel, sino con un compromiso radical con la transparencia del aprendizaje colectivo y del propósito. Y creo que aquí es entender cómo lo cualitativo nutre lo cuantitativo y cómo puedo contar mejores historias. Yo creo que todo esto, y por eso el Impact Management Project te habla de define tu impacto, mide tu impacto, valora tu impacto, entiende cómo mejoras en este ciclo y lo último, cómo lo comunicas. Creo que transformar un poco los imaginarios y hacerlo, creo que es ese primer paso, no importa si es riguroso o no riguroso, empiecen a hacer cosas porque al final creo que eso que dice Carla, el análisis parálisis es lo peor que nos puede pasar y llevamos años hablando en este sector en análisis parálisis. Entonces creo que sí hay que simplemente salir al aire y eso creo que vale la pena simplemente para arrancar. Gracias, Lina. La palabra radical además me resonó mucho. ¿Y tú, Ricardo, qué dirías? Bueno, qué difícil después de ambas intervenciones, ¿no? Como de Carla y Lina, que suscribo a plenitud lo que comparten. Yo lo que contribuiría es precisamente a que al menos en las organizaciones de base y en fondos comunitarios, que es como el ámbito, y ojalá también en pues organizaciones de soporte como lo es Territoria y otras que están en el sector, grandes donantes, que se asuma un proceso de cambio cultural, ¿verdad? ¿Y qué implica eso? Bueno, el cambio de mentalidad, de paradigmas, de lenguaje y sobre todo de prácticas, ¿verdad? Y ahí me suscribo o conecto mucho con esto de no tener parálisis por análisis, sino experimentar, o sea, permitirse el prueba y error, ¿verdad? Y asumir también esto como un proceso de aprendizaje enriquecedor y ojalá que sirva y que sea parte de un disfrute y no precisamente de un tedio, ¿verdad? Entonces, ese sería mi aporte por ahí. Gracias, Ricardo, y muchísimas gracias por su tiempo y sus valiosas perspectivas que nos han nutrido muchísimo para el trabajo de Territoria. Esto es súper importante también. Ya quiero que salga este podcast para compartírselo, de hecho, a diferentes actores con los que trabajamos, aliados, fundaciones territoriales. Muchas gracias de verdad por su tiempo y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Comunidades que Transforman. Un agradecimiento especial a nuestros invitados de hoy, Carla Grados Villamar, Lina Tangarif y Ricardo Arevalo. Comunidades que Transforman es posible gracias al valioso trabajo de la Comunidad Iberoamericana de Aprendizaje en Filantropía Comunitaria, CIAF, y a la red WINGS con apoyo de la Unión Europea. Esta producción estuvo a cargo de Territoria y mano de obra Estudio Creativo. Esperamos que esta conversación les haya motivado a ver la medición como una oportunidad real para aprender y contar la historia de sus comunidades y territorios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Spotify. Comparte y deja una reseña para que estas ideas lleguen más lejos. Soy Felipe Bogotá y los esperamos en el próximo episodio de Comunidades que Transforman.